Hola, ¿qué tal? Somos Tangente y estamos de vuelta con un programa más para hacer un poco de análisis, siempre en el contexto de la coyuntura electoral, y para eso me acompañan hoy Natalia Gámez. Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme. Gracias, bienvenida a Tangente por primera vez. Y Goyo Saavedra, quien ustedes ya conocen. Un gusto Qué compartir aquí con bueno. ustedes. Antes de arrancar, quería contarles y agradecer a nuestro amable patrocinador editorial Piedra Santa. Recuerden que pueden encontrar una gran variedad de libros en sus tiendas en Géminis 10, Quinta Calle Zona 1 y 11 Calle Zona 1. Tienen una buena colección de libros sobre Guatemala, así que si tienen ahí interés por leer historia de Guatemala, leer un poco de los temas que hablamos aquí también, de análisis y demás, pues Editorial Piedra Santa es la librería que tienen que visitar para esos temas. Pero arranquemos ya con el análisis. Hoy queríamos pues hacer una recapitulación de los últimos hechos que hemos visto en la coyuntura electoral. Varias cosas, ¿verdad? Ya creo que ahorita sí ya estamos metidos en la segunda vuelta, ya está la campaña arrancando, que tenemos que hablar un poco ahí sobre campañas y campañas negras. Pero, Goyo, ¿qué hechos te interesaría vos resaltar sobre este momento en el que estamos? Porque, ojo, no ha terminado el peligro, creo yo, de un golpe institucional, que es hacia lo que vamos. De hecho, creo que estamos en una fase todavía más peligrosa porque pareciera que las acciones se están radicalizando. ¿Vos qué ves? Yo creo que continúa el asedio desde un grupo institucionalizado y sus actores reflejo o de apoyo desde lo individual en tratar de bloquear el proceso electoral, de dañar y afectarlo y sobre todo atacar a la autoridad electoral. Eso me parece terrible, es un pésimo precedente y es algo que está hablando muy mal a nivel internacional y nacional. Yo creo que los parámetros republicanos y la democracia en general se había mantenido de alguna forma ajeno el proceso de votación y el escrutinio y las etapas posteriores como debe de ser. Sí habíamos visto en procesos pasados de alguna forma una judicialización de las candidaturas, bloqueos de ciertos candidatos. Este año se exacerbó esa dinámica que está de la mano de una dinámica de crisis política e institucional que lleva mucho tiempo. Pero las acciones contra la autoridad electoral en medio del proceso electoral sí riñen específicamente con el marco constitucional, democrático y republicano del país y me parece que son inaceptables. Continúan, sí, me parece que esos actores cada vez, o por lo menos en esta semana, han tendido a aislarse cada vez más, ¿verdad? No parece haber eco de esas intenciones porque, y me parece eso bastante a resaltar, la sociedad guatemalteca, sus distintos actores, indistintamente de sus posiciones políticas, tienen claro que dirigirnos en ese barranco no es una buena noticia para nadie en este país. Natalia, ¿qué pensás un poco de lo que ha pasado los últimos días más bien? Yo coincido con Goyo, creo que es sumamente preocupante que instituciones que no tienen bajo su competencia, digamos, el tema electoral estén tratando de tener injerencia en la independencia y en la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Digamos, yo veo con preocupación no solo que siga el juzgado séptimo intentando suspender el partido Semilla, aunque entiendo que la Corte de Constitucionalidad les permite continuar con la investigación, lo ordenado hacia el registrador de ciudadanos creo que es preocupante. Preocupa también, estaba leyendo hoy que dicen Semilla que hicieron una solicitud para que el juez pues ya no siguiera, digamos, a cargo del caso. Olvidé el término legal correcto, acá Goyo me va a apoyar. Pero correcto, Sí. correcto. Pero la respuesta que le dan es que Semilla no es un sujeto procesal de ese proceso. Entonces yo eso lo veo con preocupación porque ante un proceso electoral que ha sido cuestionado, una confianza ciudadana que está debilitada, el que no se promueva la transparencia o que no hay un esfuerzo por transparentar toda esta persecución judicial, por supuesto que preocupa y al final lo que hace es debilitar todavía más el proceso electoral y la credibilidad de la autoridad, del Tribunal Supremo Electoral, del proceso como tal y de los actores políticos. Ahora, yo quiero ponerles un tema sobre la mesa. Aquí estamos en la arena de juego de los huizaches, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Que estamos como inmersos en una lógica en la que quieren vendernos como acciones jurídicas dentro del marco de la ley
que las hacen con una frase que le voy a robar a Javier Soria, torturando las leyes, ¿verdad? O sea, obligando a la ley a que diga lo que ellos quieren que diga, ¿verdad? Aunque no necesariamente sea ese el espíritu de la ley y aunque terminen torciendo realmente lo que se quería con una ley, pero lo hacen porque le quieren vender a la opinión pública o a cierta parte de la opinión pública que todavía se compra esos argumentos una idea, ¿verdad? La idea de que el Partido Semilla es una estructura de crimen organizado, ¿verdad? Esa es un poco una de las ideas que quieren vender. La idea que digamos, la participación del Partido Semilla es ilegal e ilegítima porque en su concepción hubo algunos vicios que ellos marcan como firmas y otras cosas. Pero, Goyo, te voy a robar una frase que has estado diciendo últimamente en algunos espacios. No sé si lo has dicho en público, tuya, pero no, creo no, que sí. No la robaste, la regalo. Gracias, No sé güey. cuál es, Qué igual. amable, sí. No, que vos decís, esto ya no es legal, o sea, esto se sale lo legal, ya no estemos buscándole esas explicaciones de abogados a lo que es claramente un golpe político, un golpe a la institucionalidad. Pero tal vez contanos un poco por qué, o sea, porque a veces creo que todavía hay gente que se pierde en ese lenguaje jurídico para intentar explicar lo que está pasando, pero danos un poco tu punto de vista. No, y el rol, digamos, del derecho está ahí. Lo que hay que entender es que esto no es de legalidad, ¿sí? Esto está saliéndose de la parte de la legislación. Lo que está tratando aquí de hacerse es un golpe de poder, porque es justo en el proceso en donde se legitima la soberanía de un país, que es el proceso electoral, ¿verdad? Elegir autoridades es parte de la soberanía, ¿sí? Elegir autoridades y decidir por parte de la población habilitada para votar quién me va a gobernar es el proceso soberano de un Estado. Y ese proceso soberano está vinculado a una interacción con la dinámica internacional, con compartir con otras sociedades en el mundo, ¿sí? Ahora, le corresponde a los guatemaltecos y las guatemaltecas habilitadas para votar decidir quiénes son sus autoridades. Cualquier esfuerzo por truncar eso o truncar el proceso en medio de su recorrido es un golpe a la institucionalidad. No es un aspecto legal, no es un aspecto de competencias penales o administrativas, no, es una competencia del pueblo soberano. Entonces, tratar de alterar eso es un efecto de poder. Y por eso es que utilizando ese poder son instituciones las que están tratando de torpedear el proceso. Perseguir a cualquiera de las dos opciones electorales en medio de este proceso es sumamente preocupante y sería un golpe a la institucionalidad. Vulnera el proceso de alternabilidad en los cargos, que es un principio republicano. Y lo segundo es, estamos viendo también que se está extorsionando, presionando, digamos que generándose una serie de esfuerzos legales y probablemente también paralegales contra la autoridad electoral. Eso es preocupante. La salida del registrador, por ejemplo. Eso o sea, ¿cómo identificás vos ese golpe? Primero, pide vacaciones, ¿verdad? Eso es lo que nos enteramos oficialmente. Y luego nos enteramos que se va del país. Y luego viene una acción jurídica, porque no voy a decir legal, en contra de él. ¿Verdad? No, ¿Cómo vemos eso? O sea, yo veo que esa es la parte de extorsiva, ¿verdad? O sea, ¿qué está detrás? Porque lo que estamos viendo son digamos, la parte frontal de ese teatro, pero lo que puede estar detrás en términos de amenazas, en términos de decir, mira, yo conozco qué estás haciendo, eso es una parte que es preocupante y que lo estamos viendo en manifestarse porque el registrador, claro, está sometido a altas presiones. Me parece que ha cumplido en ese aspecto específico con defender la institucionalidad, porque finalmente son personas en el ejercicio de los cargos públicos los que van a tener que defender esta institucionalidad. Y me parece que en ese aspecto, la autoridad electoral, tanto el registrador como los magistrados, y antes de ellos las juntas electorales, y antes de ellos las juntas receptoras de votos, cumplieron su papel en esta función, en este proceso democrático electoral. Lo que estamos viendo en términos de persecución está tratando de afectar eso. Y eso no ocurre en un Estado democrático, no ocurre en un espacio en donde las garantías están plenamente ejercidas. Y ojo que eso que vos describís, Goyo, digamos, del trabajo que cumplieron las diferentes instancias del proceso electoral, tanto el registrador como las juntas electorales, como el mismo Tribunal Supremo Electoral, todo eso, digamos, antes de este momento fue muy cuestionado en determinados momentos, porque al mismo registrador se le cuestionó sobre la inscripción o no de ciertos candidatos, al Tribunal Supremo Electoral también, pero en el momento en el que tocó defender la institucionalidad, mi parecer, y creo que el de quienes estamos en esta mesa, es que cumplieron con su deber. Y el registrador sale dando un mensaje que si bien era jurídico, también era político. Y él sale diciendo, es necesario defender la institucionalidad, es necesario defender el proceso electoral. Ahora, Natalia, la opinión pública juega un rol importante aquí, me parece. Y es que al final el peso que la opinión pública le da a los ataques o le da a esa forma como tuercen lo jurídico
importa, porque vemos gente que sale a manifestar, vemos gente que no está de acuerdo y finalmente vamos a ver que también van a expresar su opinión el 20 de agosto, cuando haya la segunda vuelta, ¿verdad? Pero ¿qué análisis haces del tema? ¿Lo ves muy polarizado o crees que, digamos, que sí, la gente se da cuenta de lo que está pasando? Yo siento que primero no hay que olvidar que el proceso electoral lo que viene es acelerar un debilitamiento institucional que ya traíamos, digamos, la poca legitimidad que traía el Tribunal Supremo Electoral y todas estas irregularidades en el momento de las inscripciones y otro tipo de irregularidades que ya se habían denunciado, lo que hace es que le da baja legitimidad al Tribunal Supremo Electoral. Y en un momento de alta crisis, cuando quien tiene que salir no es percibido en la opinión pública como una institución transparente, por ponerlo de una cierta forma, pues lo que hace es que genera como vacíos, ¿verdad? Yo coincido de que en este momento y la oficialización de los datos y no suspender a los partidos es lo correcto y que el registro hizo lo correcto, el tribunal hizo lo correcto. Sin embargo, todo este desgaste institucional que ya traían y que no solo es institución, sino el Ministerio Público y muchas otras, lo que hace es complicar más la lectura ciudadana, y lo vimos también en las urnas el 25 de junio. El voto nulo fue el más alto desde la historia democrática del país. Hubo, para algunos analistas, un antivoto y por eso vemos a los partidos que van a segunda vuelta. Es decir, el descontento de la población ya estaba y no es solo producto de estos intentos de suspender el partido o de criminalizar, digamos, al movimiento Semilla. Entonces, las manifestaciones, pues al final lo que nos denotan es la pérdida de confianza en el Ministerio Público, pues tal vez ahorita en el Tribunal Supremo Electoral propiamente no, porque hicieron lo correcto, pero hubieron manifestaciones a lo largo de todo el proceso también ante la exclusión de ciertos candidatos, el llamado al voto nulo. Creo que la polarización, regresando también a la pregunta, no es algo nuevo, ¿verdad? Veníamos de un ambiente de opinión pública altamente polarizado y vemos ahora los resultados de todos estos años en que tal vez vimos ciertas alertas sin pensar que iban a concretarse en lo que, pues hace unos días, que fue el 14 de julio que se oficializaron los datos, fue un intento de un golpe de Estado técnico. Claro. Y ese es el tema, que al final toda esta polarización, digamos que en algún momento tal vez la hacíamos de menos, o decíamos, no, es un tema más de élites en ciertos grupos, sí puede llegar a tener un efecto electoral, un efecto institucional y terminar afectando completamente a la democracia. No tanto la polarización, sino que se utilice la polarización para que la gente no reaccione o que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, para tapar ese golpe técnico del que señalas. Antes de pasar al siguiente tema, quiero recordarles de nuestro otro patrocinador, que es Kemic. Los pueden encontrar en KEMICK, o sea, las dos Ks.com. Kemic es una especie de Amazon guatemalteco, ¿verdad? Donde ustedes pueden encontrar una infinidad de productos, pero principalmente es la librería más grande de Guatemala. O sea, ahí pueden ustedes mandar a pedir sus libros que les interese, digamos, en cualquier idioma o sobre lo que quieran leer. Tienen un amplio catálogo que ustedes pueden mandar a pedir, así que si visitan kemic.com, ahí van a encontrar todo tipo de productos, pero principalmente también es la librería más grande de Guatemala, así que ahí invitados a revisarla. Goyo, es importante que veamos cómo nos está viendo el mundo en este momento, ¿verdad? Creo que cualquiera, si se da una visita a lo que están diciendo los medios internacionales sobre Guatemala, todos hablan de una intromisión en el proceso electoral, de una institucionalidad afectada, pero uno de los temas importantes fue la audiencia que hubo en la OEA, en donde se habló sobre las elecciones en Guatemala. Tal vez si nos das un resumen sobre qué se habló para poder que la audiencia pueda tener una idea de qué se dijo ahí sobre este proceso y las preocupaciones de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en el país. Sí, justo. Durante la audiencia se llevó a cabo una serie de exposiciones. Entre ellos me parece que es importante resaltar lo que ha expuesto el jefe de la misión de observación de OEA ante el grupo de todos los embajadores de países. Y es que es claro identificar que después del día de las elecciones hay actos concretos seguidos y dirigidos a entrometerse en el proceso de declaración de resultados que afectan principalmente a la voluntad popular.
Y esa es una preocupación de la comunidad internacional que está amparada en la Carta Democrática, la cual es una obligación guatemalteca, es algo que Guatemala ha manifestado, que ha apoyado y que en momentos críticos en otras democracias también nos hemos expresado al respecto de esto. La Carta Democrática es parte de nuestra legislación y absorbe, digamos, como principio general que nuestro deber de respeto a la soberanía no es al Estado únicamente con su nombre, sino es a la población del Estado, que es la soberana en un espacio representativo y democrático en la elección de sus autoridades. Entonces, que tengamos un espacio generado por el mecanismo de OEA alrededor de denunciar que hay acciones que tienden a interferir en el proceso democrático es preocupante. Eso nos pone en realidad mucho más cerca a quienes ya son los estados que ya no viven una democracia plena, ni siquiera una democracia en retroceso, sino prácticamente autocracias, de alguna forma, algunas todavía competitivas, otras ya no. Principalmente estamos hablando de Cuba, que no lo es, Venezuela, que no lo es, y Nicaragua, que claramente lo vimos excluido en los últimos años. Se cumplió aquella frase de nos van a volver una Venezuela, nos van a volver Nicaragua. Un poco hacia eso nos están orillando. Es el peligro que se mira, ¿verdad? Ese es el peligro de compartir esta visión. Y ahí yo creo que también hay que, digamos que, desactivar el peligro y la receta está en los actores sociales, políticos y económicos guatemaltecos, que están rechazando, digamos, esos intentos por bloquear el rol de la autoridad electoral y por bloquear también la legitimidad de los resultados alcanzados el 20 de junio. Ese es, creo yo, el principal marco que debe interesarnos hoy, porque en realidad la competencia sí es guatemalteca, es un apoyo a las acciones de los guatemaltecos. Y pensaría que la conexión con lo que estabas mencionando en el tema anterior de polarización, el problema es que pones a toda la sociedad en una encrucijada, ya no es un tema polarizante, ¿verdad? O sea, la polarización puede ocurrir en distintos espacios y en distintos momentos frente a algún tema, frente a alguna decisión puntual, pero cuando lo que estamos sometiendo es cumplimos o no cumplimos, dejamos todas las reglas de juego por un lado, porque el que tiene poder le interesa que eso ocurra, ya no estamos hablando solo de polarización, sino estamos hablando de poner en una encrucijada crítica a toda la sociedad que cree en la democracia. Y entonces el apoyo de lo que vimos en la OEA, principalmente en estas declaraciones del encargado de la misión de observación, pero también de algunos de los embajadores, incluido el de Estados Unidos, me parece que son declaraciones contundentes de apoyo a la población, de apoyo a los guatemaltecos y de apoyo al proceso electoral, que es lo legítimo, que es lo que refrenda nuestra soberanía y que es lo que debemos abrazar y cuidar como guatemaltecos. Y Natalia, tal vez hablando un poco del tema internacional, una de las banderas que salen a relucir de parte de estas fuerzas antidemocráticas cuando ocurren este tipo de pronunciamientos, digamos, de entidades internacionales así, es la bandera de la soberanía, ¿verdad? Rápidamente salen a decirnos, somos un país soberano, no vengan a decirnos qué hacer con nuestro proceso electoral, con nuestras leyes, ¿verdad? Que ojo, eso no es exclusivo de Guatemala, ¿verdad? Es algo que se ve en estos países que señalaba Goyo, también hay expresiones en contra de los pronunciamientos internacionales. Vimos otro pronunciamiento internacional ahorita de una organización de expresidentes latinoamericanos, ojo, todos o la mayoría de derecha o centroderecha, ¿verdad? Idea, en donde hablan de la Carta Democrática, en donde hablan de proteger el proceso electoral y comparan el caso de Guatemala con el caso de María Corina Machado en Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Que fue inhabilitada por la dictadura venezolana para poder participar en un proceso electoral que se va a tener el otro año en ese país. ¿Qué pensar de esto? O sea, ¿cómo responder al tema de la soberanía? ¿Realmente los países son soberanos en esa forma? Sabemos que no, pero ¿qué decirle a la gente que a lo mejor estas cosas la confunden un poco? Yo creo que hay que partir de que el Estado de Guatemala es quien invita a la OEA a conformar una misión de observación electoral y observar el proceso, así como lo hace también el Tribunal Supremo Electoral, invitando a la Unión Europea a observar. Entonces, empezar desde la premisa que es el gobierno de Guatemala quien solicita el acompañamiento de la misión de observación electoral para, de una forma u otra, pues evaluar y legitimar que el proceso se dio de acorde a la ley y a parámetros de transparencia e integridad. En ese sentido, también creo que es importante recordar que en noviembre de 2020, fruto de las manifestaciones por aquel presupuesto 2021, el gobierno también hace alusión a la Carta Democrática y solicita a la OEA que vengan a observar los procesos por lo que ellos consideraban ataques hacia su gobernabilidad. Entonces, hemos visto y creo que
algunos de estos discursos sobre soberanía responden a la polarización también de la que hablábamos de la opinión pública, de tratar de desacreditar estos señalamientos bajo el argumento de la injerencia extranjera. Sin embargo, es importante también entender que no solo son los actores internacionales quienes han señalado y condenado las acciones del Ministerio Público y de cualquier otro actor que busque pues socavar los resultados del 25 de junio. Hay también actores nacionales que lo han hecho de manera contundente. Entonces, creo que más que atacar al mensajero, hay que realmente ver qué se está diciendo y hacer un análisis de lo que están señalando, que realmente es grave y nos afecta a todos, no solo políticamente, ahora porque hemos hablado sobre la importancia de la democracia, pero hoy salí en Prensa Libre el tema también económico y cómo esto afecta a la percepción de inversionistas extranjeros, el que haya baja certeza jurídica, por ejemplo. Sé que es tal vez un discurso que muchos actores venimos repitiendo desde años anteriores con el debilitamiento institucional, pero es algo importante, ¿verdad? Y que no debemos, muy real. Sí, que no debemos dejar a un lado. Sí, la inestabilidad política, al final de cuentas, tiene efectos sobre la perspectiva de inversiones que pueda tener un país. O sea, eso está clarísimo, está estudiado, está medido y ahí están los datos, ¿verdad? La cosa es cuánto tiempo van a mantener esta inestabilidad política, porque, ojo, todavía tenemos 6 meses para una toma de posesión, ¿verdad? Y muchas cosas pueden pasar o intentar hacer en ese momento y creo que ahí está el mayor riesgo. Pero hablando de eso, asumiendo que el 20 de agosto vamos a tener una segunda vuelta, ¿verdad? Que creo que es hacia donde va y creo que la Corte de Constitucionalidad fue clara en ese sentido, ¿verdad? Y que la segunda vuelta va a ser entre la UNE y Semilla, ¿verdad? Que es lo que al parecer, o sea, hacia ahí vamos, ¿verdad? Y es lo que los actores que están a favor de la democracia esperan y están pidiendo en este momento, y los actores internacionales también. Ya comienza la segunda vuelta, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral tiene esta responsabilidad de organizar la segunda vuelta y también una campaña de segunda vuelta que ya arrancó, ¿verdad? Estamos viendo ya al candidato Bernardo Arévalo en diferentes entrevistas, a la candidata Sandra Torres en diferentes entrevistas, haciendo gira por diferentes lugares. ¿Qué ven ustedes en la campaña? ¿Qué les llama la atención de lo que estamos viendo? Goyo. Bueno, a mí me llama la atención sobre todo el tono con lo que lo estás mencionando, ¿verdad? La falta de certeza alrededor de eso creo que tiñe la campaña de segunda vuelta y me parece que eso es grave. Principalmente porque hay que tener claro que lo que necesitamos tener es un proceso de campaña limpio, ¿verdad? Todavía está enfrentado y confrontado, eso suele ocurrir, pero hoy está enfrentado en la legitimidad de uno de los actores para estar ahí y eso es peligroso y refrenda un discurso que ha venido desde las instituciones que tienen hoy el poder. Entonces, me parece que lo relevante es que tiene que haber elecciones limpias, transparentes y que den certeza de segunda vuelta, que los candidatos son los que ha oficializado el Tribunal Supremo Electoral y que son cualquiera de esos dos candidatos que resulte ganador de forma transparente y limpia el que tiene que asumir el 14 de enero. Esa es la certeza de lo que tenemos que tener. Por otro lado, veo que la campaña se sigue enfrascando en un espacio alrededor de las acciones judiciales. Eso ha tendido a beneficiar sobre todo al partido Movimiento Semilla, porque la reacción de la ciudadanía es desconfiar de las acciones del poder. Porque hay que recordar que lo que se estaba desvalidando y todo lo que vino ocurriendo con el bloqueo de candidaturas fue un rechazo a ese sistema. Por eso es que el voto nulo gana la elección. Por eso es que vemos cómo incluso muchos de los candidatos que punteaban fueron descalificados por tener un discurso que está muy cercano a lo que la ciudadanía ha desdeñado. Los que abrazaron la bandera de ser los triunfalistas por haber expulsado a la Comisión Internacional contra la Corrupción prácticamente son actores que desaparecen del mapa político porque la ciudadanía los ha rechazado. Eso me parece que es un tema a notar. Ahora, lo que valdría la pena entender en todo este contexto crítico es que esta es una oportunidad para Guatemala y los guatemaltecos. Aquí hay una oportunidad de venir y decir, miren, este camino que hemos estado recorriendo no nos está llevando a resolver los problemas de fondo y traer esos problemas a una discusión de propuestas. Porque además, tanto el candidato que gane como otro candidato que pierda, cualquiera de los dos, va a tener una bancada significativa y la posibilidad de alcanzar consenso los próximos 4 años para resolver los problemas me parece que son clave. Por otro lado,
la ciudadanía puede dejar de salir de este temor de que alguien está decidiendo por ellos, de que están acorralados, de que no han sido libres y que sobre todo el proceso de los últimos 3 años ha sido tan crítico, o sea, ha ahondado mucho más en el desgaste democrático, que hay falta de confianza, que aunque hay ese número impresionante de remesas que se reciben, no se traducen necesariamente en inversión de largo plazo, sino se siguen traduciendo en únicamente consumo de corto plazo. Y la posibilidad de ver un país a futuro implica que tomemos grandes decisiones, decisiones en infraestructura, decisiones en servicios básicos, el tema de desnutrición, todo ese tema que nos sigue siendo una voz o una referencia no grata en el mundo, como es la contaminación del Motagua. Me parece que ahí están los grandes temas y debería de estarse concentrando el debate alrededor de cómo resolverlos. Eso yo esperaría y creo que muchos ciudadanos esperarían que ocurra. El problema es que el juego no democrático está llevando a un tema de campañas negras, que si tal candidato es tal cosa, que tal candidato tal, y eso es un problema, ¿verdad? Ese es un problema de desgaste porque el juego aquí parece ser que sigue siendo conducido con la voz que tiene el poder. Sí, y tal vez ahí lo que vos mencionás, Goyo, a mí me da, no sé qué me da cuando veo a la candidata Sandra Torres en entrevistas. Primero, la hacedora de presidentes, ¿verdad? Como le llaman. Primero, abrazando completamente el discurso prosistema, abrazando el discurso antidemocrático, repitiendo los argumentos del Ministerio Público y de la FESI, ¿verdad? En sus entrevistas en contra del otro candidato, cuando ella no ve que el discurso antidemocrático es altamente impopular, ¿verdad? O sea, es popular a lo mejor entre ciertos círculos antidemocráticos. Ya hemos visto que son pequeños y que están muy solos, pero ella creyendo que eso la va a llevar a la victoria. Yo creo que me atrevo a decir que está muy equivocada, ¿verdad? Y que además está ella minando aún más la mala imagen que ella tiene frente a la población, lo cual, pues a estas alturas es increíble que no haya un asesor o que no haya alguien que le diga, miren, no es esa la vía, ¿verdad? La gente lo que está buscando es algo distinto. Por eso es que Semilla llega a una segunda vuelta, porque ojo, Semilla no llega a una segunda vuelta por ser una opción de izquierda o de centroizquierda, ni ser una opción socialdemócrata. Llegan porque se ven distintos, llegan porque son una opción que se percibe como antisistema y por eso están en la segunda vuelta. Entonces, es un poco ilógico que Sandra Torres piense que con el discurso pro sistema, que repitiendo los ataques que al final terminan favoreciendo al otro candidato, vaya ella a ganar. A mí eso me provoca una duda, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Cuando salgan las primeras encuestas, pero de segunda vuelta. Pero yo creo que en este momento esa es la estrategia perdedora. Natalia, no sé qué piensas. Pues a mí me preocupan, varias cosas en el tema de campaña. Tal vez en cuanto a el discurso político, coincido en que es pobre y hemos visto que desde la primera vuelta realmente no se discuten propuestas. Lo que vemos ahora es pues una candidata que se diferencia del otro, pero que se diferencia pues en utilizar más un discurso conservador. Y creo que acá no hay que olvidar también que el vicepresidenciable que ella elige era un pastor evangélico. Entonces nos habla también un poco de sus propuestas o la forma en la que ella buscaba aumentar el electorado que históricamente pues ha votado por ella, la lleva a la segunda vuelta, pero no pasa de ahí. Me preocupa también que se han intensificado las campañas de desprestigio, los ataques contra no solo actores políticos o el Tribunal Supremo Electoral, como lo habíamos visto, sino en las últimas semanas hemos visto también ataques a misiones de observación o a actores pues que son parte del proceso electoral, pero que tal vez no son los sujetos propiamente. Saliendo del tema de campaña, que creo que es algo importante, pero tal vez no hemos hablado tanto, me preocupan las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales y departamentales. Realmente pues tuvimos incidentes de violencia el 25 de junio, han tenido un desgaste por el tema de las audiencias de revisión, algunas tienen denuncias penales. Sabemos que en este momento que están preparándose de cara a la segunda vuelta en el tribunal, una de las cosas que van a hacer es reforzar las capacitaciones y creo que es fundamental que se les pueda dar el respaldo para que la segunda vuelta, que es el 20 de agosto, pues se dé de manera efectiva y ellos con la confianza de que tienen la autoridad para poder llevar a cabo la elección ese día, porque al final la gran garantía de transparencia y de certeza en nuestro proceso son esos ciudadanos voluntarios que están velando porque nuestros votos se cumplan. Entonces, me preocupa todo el tema del discurso de campaña, pero también en paralelo
las condiciones en las que van a llegar estas juntas. Sabemos que por lo menos hasta el 14 de julio creo que una de las juntas electorales municipales en Alta Verapaz se desintegra, otras por hechos de violencia también, y sí va a requerir el tribunal esfuerzos extraordinarios para lograr convocar a estos ciudadanos que, al igual que la población que se está manifestando y está protestando, pues están cansados y probablemente un poco desilusionados con la forma en la que se han desenvuelto las elecciones. ¿Cómo dejará esto la moral de los cientos de ciudadanos que participan en el proceso electoral cuidando el voto? Porque creo que eso preocupa de cara a las siguientes elecciones, ¿verdad? Yo no sé si hay información de si el Tribunal Supremo Electoral tuvo algún problema para conseguir a la gente que necesitaba y demás en este proceso, pero ¿qué irá a pasar en el siguiente proceso después de ver que no solo son difamados en redes sociales, señalados, atacados de muchas formas, pero hasta amenazas de denuncias y demás en contra de estas personas que donan su tiempo para poder participar de este proceso? O sea, ¿cómo les va a dejar la moral? ¿Ustedes qué ven? ¿Creen que vaya a haber una merma en la participación o que simplemente sea un sistema que ponemos en riesgo con estos golpes? No, yo creo que el sistema ha salido fortalecido y es más, la credibilidad y la legitimidad de los resultados se descansa en esa fortaleza. Creo que sí hay un reto por capacitar, por preparar la logística previa al evento, porque ese es uno de los retos, ¿verdad? Muchos de los aspectos que estamos viendo o que vimos después del proceso electoral fallar son temas meramente logísticos, ¿verdad? Son temas que necesitan preparación y necesitan coordinación. Yo no veo que esto vaya a dejar de brazos caídos a la ciudadanía, al contrario, yo creo que se va a activar mucho más. Y hay que recordar que la segunda vuelta tiene una ventaja, y es que es una papeleta con dos opciones, y es un acta que te da muchos menos espacios, ¿verdad? Tenés dos opciones: voto blanco, voto nulo, votos válidos, etcétera. O sea, es mucho más sencillo que lo que tenés que llenar cuando hay 25, 30 opciones y casillas que llenar. Ahora, me parece que también es una visión de futuro y ahí hay mucho que reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué jugar con el miedo de la población, de una población que ya los indicadores te dicen está preocupada por lo económico, no descansa, digamos, igual después de 15, 20 años de ser una preocupación el tema de seguridad, ya no puntea, pero sigue estando ahí, ¿verdad? Dentro de algunas de las intranquilidades. Sí, el tema económico es lo principal, pero también hay otro tema, que es la desconfianza a las instituciones. Un país no puede progresar si tiene una desconfianza en sus instituciones o percibe que los funcionarios no cumplen con su rol. Dicho en términos de que no haya institucionalidad o que la perciban corrupta, ¿verdad? Que es mucho de lo que ocurre cuando cualquier tipo de encuestadora trata de medir la percepción de los ciudadanos o de sus principales inquietudes. Está eso, ¿verdad? Lo económico, el trabajo, empleo, que está también vinculado al económico, y después está la parte de corrupción, etcétera, como problemas. Además de eso, meterle un componente de desconfianza o de miedo en un proceso electoral me parece absurdo, ¿verdad? O peligroso, absurdo. Absurdo y peligroso, sí, porque incluso termina jugando en contra de quien lo quiera activar o abrazar. Eso es lo que yo digo, habría otra ruta mucho más efectiva que tomar. Tampoco pensemos que va a ser un juego tan sencillo, pero digamos que distinto a la tonalidad de lo que hemos visto en otras campañas. No jugando, digamos, a la implosión completa del sistema, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad? No jugando con todo, sino jugando con que hay una salida y que vamos a seguir siendo guatemaltecos todos al terminar el proceso electoral y que tenemos que encontrar un rumbo con las autoridades que queden electas. Y ahí me parece mucho más sabio, astuto y audaz, y seguramente va a mover mucha más energía y gente el que juega la esperanza, el que juega la confianza, el que piensa que hay un cambio posible, una ruta de futuro. Eso es, creo yo, lo que la ciudadanía tiene que abrazar, sea militante o no sea militante de una de las dos opciones. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver, una sociedad que dice: voy a darte mi voto, aunque no sea parte de ti, te voy a observar, ¿verdad? Que es, digamos, que lo democrático, viable y factible en un país como Guatemala. Natalia, ¿salen fortalecidas las instituciones de este proceso de desgaste? Y me refiero tanto a las juntas electorales como al tribunal, como al servicio civil de la gente que trabaja dentro del tribunal, el registrador y demás. ¿Crees que esto los va a ayudar a fortalecerse en el futuro o al contrario, estamos como serruchándole las patas al sistema?
Yo creo que las juntas electorales sin duda deben de salir fortalecidas. Al final, las audiencias de revisión lo que hacen es confirmar nuevamente que ellos en efecto hicieron bien su trabajo, que los votos, pues los cambios fueron mínimos en las actas. Creo que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos, como hablamos ya, pues hicieron lo correcto al oficializar los datos, pero sin duda después de salir de un proceso electoral que ha sido tan irregular, tan atropellado, pues puede que hayan grandes retos para el siguiente proceso, ¿verdad? Yo lo compararía con el tema del TREP. Este año pues salió bien el TREP, fue exitoso, pero requirió de esfuerzos extraordinarios por parte del tribunal para dotar de certeza el proceso por los antecedentes que traían de 2019 en cuanto a los errores del resultado. Y en ese sentido, los simulacros que hicieron, el acompañamiento de sociedad civil, los fiscales informáticos, pues de alguna forma acuerparon, digamos, el proceso del TREP. Entonces yo creo que es importante y la autoridad electoral tiene que considerar todos estos atropellos, irregularidades para que en el siguiente proceso se promueva la transparencia, la integridad y así pues poder tratar de contrarrestar cualquier duda o los golpes a la legitimidad que pudieran llevar fruto, digamos, de este proceso que ha sido complicado, ¿verdad? Sí, porque lo que preocupa es que, digamos, estos procesos se van profundizando, ¿verdad? Si la institucionalidad no se rescata, no se defiende la democracia, lo que tenemos es que el siguiente proceso puede ser peor y el siguiente peor, ¿verdad? O sea, electoral me refiero. Y que ha sido un poco la dinámica que hemos traído hasta ahora, porque el proceso electoral anterior tuvo también sus tropezones, ¿verdad? Y lo vimos, impedir ciertas candidaturas. Hubo también un tema después del proceso electoral que fue menor, hay que decirlo, sí fue menor, de cuestionamiento de los resultados presidenciales. O sea, sí hubo esta serie de movimientos, digamos, que yo los catalogo de antidemocráticos, aunque no fueron tan fuertes. Esta vez sí vimos que están, digamos, realmente torpedeando el proceso, aunque la institucionalidad ha estado sobreviviendo, así como rascada, ¿verdad? Pero sí se va poniendo cada vez más peligroso. Yo creo que aquí tal vez hablar también del rol de los partidos políticos, Uh-huh. porque muchos de los atropellos, por lo menos posterior al 25 de junio, tiene que ver con un uso indebido de recursos judiciales para alterar los resultados ante lo que fue en muchos de los casos partidos que perdieron en las urnas. Entonces, estos 4 años no es solo también de trabajar en la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral, sino esperemos que se puedan fortalecer los mismos partidos políticos que propongan realmente una visión de país, que es parte de lo que hablábamos del ausente discurso político que hemos visto a lo largo de la campaña, que responde también en partidos que lo que son vehículos electorales, ¿verdad? Y por eso vemos que se comportan de la forma en que lo hacen. Entonces, de cara al siguiente proceso, creo que el tribunal y sociedad civil y muchos otros actores deben trabajar también en fortalecer y transformar a los partidos políticos para que ejerzan su rol de manera responsable. Que eso es importante, un llamado a que los actores del proceso democrático se comporten, ¿verdad? Y que respeten las reglas, porque eso es bien importante, que aprendan a perder también, ¿verdad, Goyo? No sé cómo lo ves vos. Completamente de acuerdo con lo que dice Natalia. Y también traigo a colación una de las frases que se mencionaba en la audiencia ayer en NOEA, y es que es mucha de la responsabilidad de los partidos perdedores que no han aceptado resultados y que no han salido, digamos, de forma contundente después de que se ha demostrado con la repetición de las audiencias de escrutinios que esos son los resultados, que han guardado silencio. Ese es un problema. Uh-huh. Y me parece que cualquier intento de seguir agravando esta situación, buscando criminalizar a la institucionalidad electoral en medio de este proceso electoral, va a hacer cuenta de eso y debería de tener un rechazo contundente de la población, de los distintos sectores e incluso de los partidos políticos con mayor énfasis a ese tipo de intentos. Un último tema que quisiera abordar un poco y que tiene que ver más con la campaña y lo que se está hablando en la campaña. Creo que había una idea o era una percepción de ciertos actores políticos
de que esta campaña podía enfocarse mucho en el tema de conservador, ¿verdad? En mantener el tema conservador en la agenda y que una forma de hacerle campaña negra a ciertos actores es tacharlos de no conservadores o de promover ciertos valores no conservadores. Esto creo es un tema importado, ¿verdad? Es algo que digamos, viene de esa guerra cultural que hay en países como Estados Unidos, un poco en Europa también, ¿verdad? En donde temas como la diversidad sexual, en temas como la educación sexual o temas como el aborto, por ejemplo, se usan como temas de la campaña, ¿verdad? Y se usan para señalar o se usan para... Hay gente que lo apoya, que no sé qué. Y se creía, creo yo, ciertos actores lo creían, que se iba a ser un tema de campaña. Sin embargo, lo que se vio es que esos actores que enfocaron mucho su campaña en eso, terminaron desterrados, digamos, de la segunda vuelta, ¿verdad? No logran pasar, se quedan muy abajo, porque el tema era otro. ¿Será que los actores no están sabiendo medir lo que la gente quiere escuchar y lo que realmente le interesa? Y que solo, digamos, se quedan con lo que ven en las redes sociales o en las noticias en televisión que viene de otros países, y esos temas aquí no pegan todavía. No sé qué piensan. No, es que yo no sé qué significa que no peguen. O sea, yo creo que hay un tema puntual y es que se está utilizando esto como un factor de miedo. Y la pregunta sería si la manipulación alrededor de esto está siendo efectiva. Porque lo que yo creo es que la población se ha dado cuenta que es pura manipulación. Porque se te trae en el momento que es electoral, ¿verdad? Pero se te olvida cuando es un actor amigo el que está haciendo un tipo de cosas de esas similares o peores. Y ese es el problema de silenciar esto. Ahora, el abrazar algunos temas puntuales que en Guatemala son defendidos, me parece que es importante y relevante en parte de las campañas, que lo he visto también en la campaña que se ha utilizado, campaña negra, a algunos de los partidos, y en segunda vuelta principalmente a Movimiento Semilla, tratando de aclarar eso en las entrevistas de radio, en distintos medios, ¿verdad? Porque hay un tema, o sea, constitucionalmente está garantizado el derecho de propiedad privada. O sea, vulnerar el tema de propiedad privada es inconstitucional y ahí no es alguien que pueda, ni desde el Ejecutivo, mucho menos desde el Congreso, venir a alterar esto con una forma, con un plan. Quien lo haga está dando un golpe constitucional. Quien lo haga creo que está más cerca de vivir fuera de Guatemala que permanecer en el poder. Eso no lo veo factible, viable, y ahí hay una historia jurídica, cultural y social que abraza ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces me parece que quien quiere manipular con eso termina torpedeándose porque no es creíble, ¿verdad? Me parece que sí es un poco más creíble y sobre todo porque hay una acción, digamos, de algunos grupos, no necesariamente partidos ni propuestas, pero sí grupos que abogan por el tema de aborto, ¿verdad? De facilitar el derecho o la instancia de que no hay una penalización alrededor de eso o un acceso médico a eso. Eso lo hemos visto porque es un tema que está, digamos, vigente en algunas sociedades europeas y en Estados Unidos desde hace 30, 40 años. Y recientemente ha empezado un tema cultural de batalla cultural en Estados Unidos y eso está siendo importado, ¿verdad? Entonces, como es una forma de marcar posición, aquí se traslada a una percepción. Ahora, en Guatemala, me parece que también los distintos grupos que tienen una preocupación alrededor de eso han comprendido que es una forma de manipulación, porque lo usaron en 2017 para tratar de bloquear el tema, es decir, la han usado para una serie de factores y se mira, pues, ¿verdad? Y ahí es, lo claro es inconstitucional, o sea, está claramente regulada la protección de la vida desde la concepción, desde la Constitución. Entonces, cualquier abogación alrededor de ese tema se mira, digamos, incompleta, ¿verdad? Y ahí me parece que la protección que ha existido a los distintos casos y de alguna forma había modulado un debate más moderado alrededor de eso y más racional en los años 90, es un tema que Guatemala tiene resuelto desde los años 70, ¿verdad? Las causales específicas en las cuales eso es factible y todo lo demás está excluido. Entonces, yo creo que haber sacado ese tema para expulsar a la CICIG, después de haberla sacado en la campaña 2019, después de haberla sacado cada vez que se quiere defender cualquier barrabasada desde el poder, y ahora tratar de sacarle a la campaña, yo creo que la población empieza a decir, no, esto sencillamente no me hace cobrar. Se siente que es manipulación. Se siente que es mentira, que es falso, ¿verdad? Y después está el otro tema, que sí es el tema
de la comunidad, digamos, de derechos sexuales, que yo creo que ahí el tema es mucho más aceptado en las sociedades conservadoras, de la libertad de cada quien, no te metas en lo mío. Eso me parece que es un poco más la actitud guatemalteca alrededor de ese tema. Y lo preocupante, y no está sobre la mesa, son la parte formativa, que ahí en Guatemala otra vez, ese tema ya está legislado, ya está claramente establecido que hay límites alrededor de esos temas. Entonces, otra vez, no hay una campaña que lo esté utilizando, no hay un partido que lo esté buscando. Y de todas maneras, hay una mayoría en el Congreso que es proclive a ese sentir conservador. Me parece que el miedo está completamente desactivado en ese sentido, o porque sea falso, o porque aunque alguien quisiera venir a activarlo, no tiene la posibilidad o la potestad de ejercerlo, ¿verdad? Y tienen en contra que hay suficientes acciones legales, ¿verdad?, inconstitucionalidades, amparos, como para bloquearlo. También cierro con esa parte. Creo que el movimiento que defiende esto se ha dado cuenta de su cohesión y de su fortaleza, ¿verdad? La principal manifestación del país después de 2015 fue la manifestación de personas que salieron protegiendo la vida y la familia, ¿verdad? O sea, ver ese tipo de temas creo que desactiva los miedos y se mira entonces que se vuelve una manipulación, y eso es lo que yo creo que debería comprenderse, y quienes no lo han visto pues sencillamente están siendo alimentados o están siendo activados para manipularse. Sí, yo, digamos, hemos visto muy activos a los pastores evangélicos, principalmente de las mega iglesias, ¿verdad? En este tema de querer utilizar estos temas como para guiar el voto de la gente o manipular el voto de la gente. Yo diría que algunos, ¿verdad? No algunos, ¿no? Por eso yo, digamos, no quiero generalizar. Y de hecho, unos amigos evangélicos me decían, mira, los evangélicos, muchos evangélicos que conozco de iglesias, no les gusta cuando el pastor viene y habla de política. O sea, era una opinión que me daba. No les gusta, porque ellos van a la iglesia a hablar de otras cosas, a hablar de la vida, a hablar de su fe, a ver qué dicen las escrituras, ¿verdad? Una interpretación de eso. Pero cuando los pastores hacen algunos pastores, hay que decirlo bien, hacen estas interpretaciones un poco retorcidas de las escrituras para adaptarlas a la vida política del país, pero de una forma que la gente se da cuenta que están siendo manipulados. Y de hecho hay un video ahí hay que decirlo, de Cash Luna, ¿verdad? En donde está haciendo esta interpretación extraña de una escritura en la Biblia, y él como que ve la reacción de la gente, como que la gente no le está gustando lo que está diciendo, y les dice, bueno, si no les gusta esto, pueden ir a congregarse a otro lado, ¿verdad? O sea, se nota que hay un rechazo como a esa mezcla que quieren hacer algunos pastores entre la religión y la política. No sé cómo lo ves, Natalia, o sea, ¿cómo sentís eso en la sociedad guatemalteca? A ver, yo creo que no hay que olvidarnos que la sociedad guatemalteca es una población altamente cristiana y religiosa. Uh-huh. En ese sentido, pues yo creo que como dice en la Biblia, ¿verdad? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Sin embargo, pues la religiosidad de la gente va a jugar un papel importante a la hora de escoger a sus políticos, y eso responde en parte, creo yo, y es parte que la hago yo, a por qué estos discursos salen y los utilizan los políticos. El problema, creo yo, es que se utiliza la fe de la gente y se les manipula para poder llegar al poder, ¿verdad? Yo tal vez la preocupación que tengo es que aunque hay una percepción de manipulación, creo que esa percepción de manipulación se junta con la falta de conocimiento. O sea, toda esta explicación legal que da Coyo, en la que explica que esto no es viable, yo creo que el ciudadano promedio no lo conoce. Entonces, a este miedo se le suma el desconocimiento, y lo que termina sucediendo es que en muchos casos probablemente estos temas sí pesen y sí sean un factor definitivo a la hora de ir a votar, y cada ciudadano es libre de escoger por quién vota y con base a qué información decide votar. Sin embargo, si no es correcto el manipular y utilizar la fe de la gente para persuadirlos hacia candidatos o propuestas que probablemente no sean coherentes con este discurso que están utilizando. Sí creo que pues veremos el próximo 20 de agosto si toda esta campaña de desprestigio y esta activación del discurso religioso y de las iglesias tiene un efecto en el voto de la gente, pero creo que también muchos de ellos tienen
pues memoria, ¿verdad? Histórica, no sé cómo llamarle, pero cuando vemos que los diferentes candidatos modifican su discurso político dependiendo de la coyuntura, pues es evidente que es una forma de ganar el voto. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el voto sea una decisión racional o emocional. Y entonces cuando se apela a situaciones emocionales, pues puede ser que esto sí tenga un efecto en el voto o no sea así. Lo que hace falta, y creo que todos estamos de acuerdo, es más debates, más espacios de discusión donde puedan los candidatos tocar los temas de fondo y de modelos de desarrollo del país, el tema de desnutrición, el tema de infraestructura, el tema de educación, y que no todo el discurso se concentre en eso, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo. El 80% del discurso es sobre estos temas y el 20% tal vez es de propuestas dentro de lo que se puede y tal vez, bueno, ni siquiera el 20%, tal vez un 15% y el otro 5% es tratar de desmentir muchas de las campañas y de los ataques que están recibiendo. Entonces eso complica y al final no son votos informados los que terminamos. Y al final, yo creo que buena parte de la población lo que quiere escuchar de los candidatos también es qué piensan sobre la situación del país, o sea, qué piensan sobre este deterioro institucional, qué piensan sobre lo que pasó con la primera vuelta, ¿verdad? Y ahí es donde sí vemos que los candidatos se desmarcan mucho, ¿verdad? Particularmente los dos que tenemos ahorita en esta segunda vuelta, o sea, una candidata que, digamos, va a las entrevistas y alaba la labor del Ministerio Público, de la fiscal general y demás, y un candidato que no, que es lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, si vemos una posición antagónica, que un tema de debate que sería interesante verlo en un espacio de debate. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que sí, y también tiene que ver con, me parece que el efecto detrás de esos intentos iniciales de sembrar miedo y de activar esas fibras tan delicadas de lo cultural, de lo que creo, de mis creencias en general, ha venido un tema de ataques que también se miran excesivos, ¿verdad? Se miran descosidos. Y a mí me hace reflexionar que, en general, en la historia de la humanidad, el control del poder siempre ha sido un tema relevante para las organizaciones humanas, ¿verdad? Y en realidad cuando pensamos en la división de los poderes es justo porque garantizar la libertad y garantizar mis derechos se hace más factible, se hace más evidente cuando el poder está dividido, cuando no está altamente concentrado. Pero en un lugar en donde no hay Estado de Derecho, pareciera que el poder se convierte en una droga, ¿verdad? Y una droga excesiva, porque quienes están ejerciendo ese poder están actuando completamente desesperados, ¿verdad? O sea, y lo veíamos esta semana, que llegaba una serie de oficios, un oficio pidiendo 2 horas, otro, y como se equivocaron en el nombre de la resolución, entonces mandaron otra vez para corregirlo, o sea, pero desenfocados completamente, ¿verdad? Y después, semana tras semana, cada 3 días, estar presentando una acción nueva, una persecución, que vamos tras el registrador, que vamos tras la subregistradora, que ahora tal cosa, que hay que meter presos a todos los opositores. Yo no sé cómo alguien sensato en esta sociedad se puede comprar eso. Porque si a mí me decís, mira, el árbitro está en contra de ellos y por eso yo sigo apoyando a mi equipo, yo le chiflaría a mi equipo si veo que el árbitro está afectando al contrincante, porque no me parece que esa sea la forma de desarrollarnos, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que toda la institucionalidad, que todo el peso del poder está detrás de un objetivo, entonces yo tengo que dudar de todo ese poder, porque eso es lo que me hace ser a mí libre, dudar del poder. Dudar de quien lo ejerce y de quien quiere permanecer en él. Entonces yo creo que eso empieza a poner serias dudas alrededor del ejercicio de ese tipo de coacciones. Sí, y yo creo que al final el mensaje aquí es la gente se da cuenta, ¿verdad? O sea, la gente parece, o al menos un buen grupo de la población sí se da cuenta. Los que son tangente. ¿Sí? Ajá, los que ven tangente, ¿no? No, pero los que son tangente, los que son tangente que se dan cuenta, ¿no? No, pero sí, o sea, como que también esta democratización de los espacios donde nos informamos ha ayudado a eso, ¿verdad? Porque ya no hay, o sea, la fuerza política o el poder ya no tiene control de todos los espacios de información. Y entonces
eso ha ayudado a que la gente pueda buscar su información en otro lado. Y ojo, también ha exacerbado la desinformación, ¿verdad? Porque también son porque es espacios... eso, porque es un principio de la desinformación. Ahí por ahí anda circulando. Si no puedes convencer, confundí, ¿verdad? Entonces hay que meter un montón de cosas para tratar de confundir y que la gente no sepa qué está pasando. Pero dentro de todo este relajo también que vemos, a la gente le da desconfianza. O sea, algo huele mal, ¿no? O sea, todos estos ataques, todo esto que vos decís, que se tropiezan, que un oficio tiene mala la fecha, que digamos, se les cae una cosa y meten otra, y meten otra, y meten otra. ¿La gente se va dando cuenta o no? Yo creo que sí, lo vimos el 25 de junio. Es que llegamos a las elecciones con candidatos que habían sacado por decisiones discrecionales. Es decir, así como decía Goyo, que del 25 para acá ha sido evidente, digamos, los atropellos en los esfuerzos de mantener el poder, del 25 al 20 de enero también lo fue. Al final... pues, o quisiera creer, ¿verdad? Que la gente se está informando, se está dando cuenta de la situación política del país, que, pues, como decía antes, ¿verdad? No es algo nuevo. Venimos de, ¿cuántos años, décadas de estarse debilitando y pues ahora lo vemos evidenciado en un proceso electoral que esperemos se vaya tranquilizando un poco, ¿verdad? Porque no creo que sea viable que cada 3 días, como lo hemos visto desde el 25 de junio, se presente un nuevo ataque y es un desgaste continuo para la ciudadanía, para los órganos electorales, para los partidos, para los candidatos. No es viable. Y creo que también, pues regresando a lo que hablamos de la OEA, la comunidad internacional se está dando cuenta, los medios internacionales se están dando cuenta, Guatemala está pues al ojo, ¿verdad?, de la opinión pública nacional e internacional y esperemos que los actores, que yo creo que son mínimos y quienes están tratando de inducir esta polarización, se den cuenta que ya no hay para dónde, ¿verdad? Ya no hay para dónde jalar. Pero bueno, muchas gracias por haber estado esta hora en Tangente. Gracias, Natalia, gracias, Goyo. Estuvo bien interesante. Yo creo que abordamos un montón de temas, pero le sirve a la gente para poder tener un poco un termómetro de lo que está pasando, ¿verdad? Y que sí vemos, creo que coincidimos en que vemos un alto riesgo de pérdida de democracia, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Ojo, todavía no se ha perdido, ¿verdad? Todavía hay esos espacios que rescatan. Yo creo que la actitud de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la actitud del registrador, que aunque, digamos, tuvo que salir del país y demás, eso nos da cierta esperanza. La persecución contra la subregistradora también. Todo eso es un problema. Sí, pero digamos, la actitud de las autoridades, de ciertas autoridades, nos da cierta esperanza de que se va a preservar la institucionalidad, se va a preservar la democracia, aunque, ojo, sí está golpeada, ¿verdad? Sí, o sea, es una democracia así como un poco golpeada, pero se puede rescatar. Todavía estamos en ese punto y yo creo que lo que necesitamos es estar informados, enterados y pendientes de lo que está pasando, ¿verdad? No hay que descansar, digamos, de nuestra atención sobre los asuntos públicos porque los que están golpeando la institucionalidad no están descansando, ¿verdad? Ellos sí, todo el día, todos los días están lanzando mensajes, amenazas, poniendo denuncias, recursos y demás, ¿verdad? Así que gracias. Y con ustedes volvemos para otro próximo Tangente pronto. Gracias a Kemik y a Piedrasanta por su patrocinio a este espacio.